los temas de tu propiedad horizontal? Entonces, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, sintoniza Radio Panamá, donde Priscila Cuban, abogada y administradora de propiedad horizontal por más de 36 años, te orientará. Aprenderás sobre tus derechos y deberes, lo mismo que de resolución de conflictos y mucho más. Hablemos de PH, todo en propiedad horizontal, los sábados de 11:30 am a las 12 mediodía, por Radio Panamá, 94.5 FM. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Hoy es sábado 10 de mayo y estamos en compañía de la arquitecta Ana María Vélez y de la ingeniera Rosy Espinal. En el día de hoy también está con nosotros el licenciado Felipe Chen y bueno, aquí se ve nada más en la taza de café del licenciado Justin. Pero aquí estoy. Buenos días. Estamos el equipo completo. La semana pasada por temas ajenos al programa. Unos temas muy tristes, no pude estar aquí en presencia. Temas tristes y temas de celos. ¿Sí? No, esa era una maldición que tú me echaste para No, yo te dejé solita para que usted aquí aprovechara y se puso nerviosa en el camino y no pudo llegar. Nada más por nuestro tema de seguridad ocupacional, llevamos 6 días sin accidente. Oye, hoy, hace un par de semanas estábamos lamentando mucho, pues, el fallecimiento del Papa Francisco, que fue un verdadero líder para la comunidad mundial, independientemente de la religión de cada persona. Y en esta semana entonces estamos celebrando la llegada del Papa León XIV, que ahora están haciendo, yo digo, este Papa va a recibir la propaganda más grande del mundo. Si la muerte de Francisco fue promocionada, la llegada del Papa León XIV, la verdad es que está a otro nivel, los tiempos cambian y creo que esa propaganda va a ser muy interesante para todos. Pero bueno, como nuestro programa es tan corto y hoy no tenemos una, sino 2 invitadas, ahí decía Felipe que después no iba a tener tiempo ni para suspirar en el programa. Bueno, la verdad sí. Que queremos entrar en el tema y el tema importante que tenemos y estábamos discutiendo tras bastidores era precisamente de que cuando se creó la ley 284 se abrió un espacio para modificar algo que era muy importante y era que el administrador de la propiedad horizontal no podía ser cualquier persona. ¿Y por qué no podía ser cualquier persona? Porque es la persona a la que se le da en custodia la vida de la familia, los bienes. O sea, usted no quiere que una persona que no sepa lo que está haciendo esté manejando su hogar o su negocio. Precisamente por eso entonces se estableció en la ley 284 de que la persona que administrara un PH tenía que tener un perfil gerencial. Se han hecho ingentes esfuerzos para la educación, para guiar, para orientar. Para eso también tenemos nuestra asociación APAPROP que está haciendo ese trabajo con todo el esfuerzo posible. Y dentro de esta ley también se abrió un espacio para que las juntas directivas, cuando tuvieran la necesidad, pudieran hacer contrataciones de personas expertas. Claro, esto avalado por la Asamblea de Propietarios. Entonces tenemos que se abrió la puerta para que se pudiera contratar abogados que pudieran guiar a la Asamblea y pudieran normalmente evitar que la propiedad horizontal se metiera en problemas legales, que es muy importante. Pero también se abrió la puerta para algo mucho más importante, que es la contratación de arquitectos e ingenieros para poder tratar con aquellos temas que definitivamente el administrador no tiene la expertise, como tampoco la junta directiva, porque tenemos también que pensar en el caso de las juntas directivas, cuando hablamos de que no importa si tiene un ingeniero o un arquitecto dentro de la junta, no necesariamente ese ingeniero o arquitecto es experto en el tema que se está tratando. Eso es como cuando tú tienes 10 abogados en un PH y uno se ofrece a inscribir el acta y no tiene ni idea de lo que es la propiedad horizontal. Y cuando van, la vez pasada me tocó ver un acta que me dice el muchacho, es que, licenciada, revíseme esta acta para ver qué es lo que tiene esta acta y cuándo se va a poder subsanar. Yo, es que esa acta no se va a subsanar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Saquen eso y búsquense a alguien que sepa lo que está haciendo para que se las pueda ingresar. Y así fue. Entonces se gastaron la plata y al final no resolvieron nada. Así mismo pasa en temas que tienen que ver con arquitectura e ingeniería. Y para eso entonces tenemos a nuestras invitadas del día de hoy, que vienen más piladas, Dios mío, por esta agarraron, hicieron resumen informativo, leyes. 5 páginas de batería. Sí. vienen bien piladas, así que bueno, bienvenidas, no sé con quién Yo cuando empezamos. llegué pensé que yo estaba desnudo, yo acá. Sí, no, yo estoy aquí asustada. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Realmente
tal la introducción que hace la licenciada es la realidad que viven todos los pH y es una de las falencias que gracias a Dios esta ley ha venido a subsanar, porque efectivamente no todos tienen que saber de todo. Y existen bajo la perspectiva que nosotros tenemos en esta, que es una de nuestras líneas de servicio en nuestro quehacer, el de la arquitecta Ana María y el mío, nosotros tenemos algo que nosotros hacemos un símil con ese médico de cabecera. Las asistencias técnicas pueden ser especializadas para cada uno de los sistemas vitales de los pH, pero también a veces ir a buscar especialistas de algún sistema vital en particular puede pasar exactamente cuando uno va a un traumatólogo porque tiene un dolor en la espalda y resulta que tenía que ir al nefrólogo porque el problema era el riñón. Eso pongo este símil para que sea de fácil entendimiento, porque no es tan común conocer las partes vitales de los pH como conocemos las del cuerpo. Entonces eso viene un poquito a dar un ejemplo de que a veces sería recomendable que de manera permanente hubiese una consultoría digamos plana durante toda la vida del proyecto que permita hacer planes de gestión, planes de seguimiento, de mantenimiento, y luego vienen aquellas consultorías muy puntuales en donde ya se requiere y se sabe cuál es el trabajo que se va a hacer, y entonces viene la parte de preparar un pliego de consulta que contemple todos los aspectos técnico-legales que debe resguardar los intereses de la propiedad horizontal y bueno, de cada uno de los propietarios que quieren que se mantenga, se mejore y que sea el mejor precio. Normalmente le delegamos esto a los contratistas, y los contratistas ni siquiera con mala fe, simplemente por la visión no amplia de lo que es el problema que se les está planteando resolver, nos traen presupuestos que son a lo mejor incompletos y que nos llevan y recae encima de la cabeza del administrador, que fue el que gestionó esto, que no sabe tampoco lo que está haciendo, los reclamos porque los trabajos cuando se contrata quedan incompletos o no cumplen satisfactoriamente con la expectativa que tienen los propietarios, ¿no? Sí, yo lo veo desde este punto de vista. O sea, por ejemplo, me está tocando ahora cotizar, estoy cotizando la certificación de pararrayo, la certificación del cuarto eléctrico, la certificación de los elevadores. Ya la de los elevadores la tengo bastante clara de cómo debe ser y todo lo demás, y la de pararrayos ya la he realizado anteriormente. Pero entonces con la del cuarto eléctrico, cuando recibo las cotizaciones, la diferencia entre una cotización y otra son abismales. Y por más que yo no soy ¿cómo se llama? No soy electricista ni ingeniera eléctrica, así que yo misma no sé lo que estoy pidiendo y no sé qué es lo que requiere una certificación de cuarto eléctrico. Entonces le digo yo a uno de los que me cotizó, porque por un lado uno me está cotizando miles de dólares y el otro me está cotizando de que $200 y que no. Es que buena tu pregunta, porque los $200 nada más son para ir a ver. Yo creo que te quedaste en la gatera porque esta junta directiva no va a pagar para que tú vengas a ver. Entonces, el asunto es que al final ahorita mismo un mercado nuevo muy competitivo y nosotros somos bien ignorantes en esos temas. Entonces, eso que usted habla, yo siempre ha sido como mi sueño, que pueda haber un retainer de tener un arquitecto, un ingeniero, más bien un ingeniero que es lo que yo creo que más se orienta, para que esté pendiente de los asuntos del edificio y pueda haber el mantenimiento de ese edificio constantemente. Y eso lo vimos cuando el tema de las certificaciones. ¿Te acuerdas que hubo una ley, Felipe, que trataron de sacar cuando se cayó el Champlain? Cuando se cayó el edificio Champlain en Miami, Miami Beach. Sí. Enseguida salimos corriendo todo el mundo y que una ley que iban de recertificación de edificios a los 40 años. Yo a los 40 años, ¿ya para qué? Vamos ¿Ya para qué van a hacer? ¿Ya para qué? Entonces, 40 años ya lo que queda la condena. Mentira, no. Bueno, eso también depende del mantenimiento, ¿saben? Claro. Porque las edificaciones pueden estar diseñadas para durar más de 100 años, pero requieren mantenimiento, como todo. Igual que el cuerpo humano. Yo vuelvo a hacer ese símil porque es muy fácil de entender. No cuide su cuerpo porque le dura menos. Igual, no cuides el pH y te va a durar menos. Yo tengo un edificio que tiene más de esa cantidad y eso es un dolor de cabeza grande que tienen con ese pH muy famoso en calle 50. Ajá. Que tiene situaciones así. Inclusive hicieron estudios con la Universidad Tecnológica, pero para repararlo a veces
uno saca la Mejor cuenta tumbarlo. si sale Sí, mejor a veces. vender la propiedad y construir uno nuevo, porque es complicado, es un tema complicado. Y también porque no cumplen en el momento en que se construyeron, probablemente no habían normas, Sistemas las normas actuales de escape, de ventilación, de ubicación de servicios de descarga y alimentación de servicios, entonces están inadecuados a la realidad actual o no tienen las capacidades para los servicios nuevos que requerimos de internet, fibra óptica, etcétera. Entonces, a veces sí realmente dependiendo de la edad, pero podemos ver, tenemos como por ejemplo Europa, cómo ellos adaptan edificios de muchísimos años y logran hacer adaptaciones inteligentes para que los edificios puedan funcionar con las facilidades que se requieren en el día de hoy. Es todo un tema también muy amplio en esa parte de lo que es remodelación, y ahí está la arquitecta que puede también hablar mucho de eso. Sí, no, yo le pregunté que usted va a hablar. También se cree, ¿no?, que cuando los edificios son nuevos, no requieren mantenimiento. Y un edificio, aunque tenga un año de construido, siempre los sistemas vitales requieren de cuidados y de mantenimientos periódicos. Entonces no se debe esperar a que la construcción, el edificio, tengas 10 años para empezar a darle mantenimiento. Arquitecta, pero me estoy riendo porque yo prometí que no iba a hablar de este tema, pero la verdad es que sí tengo que hacerlo porque el lío está... Otra promesa incumplida. No, lo que pasa es que la gente siempre habla de que vicio oculto, este edificio está lleno de vicio oculto, pero ¿cómo tú sabes realmente que hay un vicio? Ese es el otro tema, que hay un vicio oculto. ¿Cómo tú te das cuenta de que realmente hay un vicio oculto si no traes a alguien que realmente sepa para ver si está oculto? Entonces esperan a que ya pasó el tiempo, ya pasó, ahí está el reloj, ya pasó el tiempo, ya pasó todo, y cuando ya tienes el edificio cayéndose en pedazos es que tú vas a venir a reclamar un vicio oculto. Ya cuando prescribió. Exacto. Han pasado los 15 10 años años. ya. Los 10 años. Yo, Lo reclaman a los 15. en la propuesta que yo llevaba, porque yo sí llevo una propuesta cuando sacaron esa ley, invitaron a la gente a que fuera y yo hice mi propuesta. Yo decía que a los 40 años una recertificación no servía de nada, que lo que debían de obligar a los edificios, así mismo como están certificando los cuartos eléctricos, los elevadores y todo lo demás, que a los 3 años se hiciera una revisión completa del edificio, de estructura, de cimientos, de las paredes, de los asentamientos, porque son los primeros años en que el edificio realmente comienza a padecer. Y es que aquí entramos en un punto importante en eso de cuando los edificios son nuevos, porque hay que entender desde la perspectiva mía, yo soy abogado, no me manejo. Y miembro de la Junta Directiva, el tan odiado miembro de la Junta Directiva. Bueno, nada. Entonces el tema lo que hay que ver es que por más que sea nuevo, si yo no traigo personas, como voy a usar el ejemplo que ha usado usted, ingeniera, de un doctor. Si yo no traigo un doctor que sepa de lo que está viendo y traigo una persona que me cobra más barato, que es la tradición panameña, ¿no? Es que mi amigo, mi primo me cobra más barato. Yo no voy a poder identificar lo que está pasando con el edificio. Y si es nuevo, hay un temita, porque estamos en un punto donde se está pasando el edificio de tenencia, digamos, de promotora a propietarios. Entonces hay digamos que un conflictito ahí, porque me obliga a la... Conflictito. Un gran conflicto. Vamos a ponerlo así. Conflictito. Aquí no estamos buscando guerra. Entonces... Se ve que no leíste el chat de APAPROP hoy, que nos están invitando a tirar balas. No, vale. Calma, que somos un gremio de paz. Entonces... eso nada más es defensa personal. Eso a lo que voy con esto es, y quiero recalcar la importancia, podemos descuidar, y por lo que va la conversación no, pero quiero reforzarlo, podemos descuidar el edificio siendo los primeros 3 años, 5 años. No, podemos mira. confiar. ¿Qué pasa en Panamá que puede afectar la estructura del edificio? Que lo hemos visto, pero le voy a dar espacio a ustedes. Sí, mira, hay un artículo de esta hermosa ley que es el 54 que hermosa, habla bien bonita, ¿verdad? La ley. Sí, yo sé que Estoy rodeada aquí de los creadores de la ley y es fantástico porque tenemos el origen aquí de una no hay ley. que modificarla. Estoy de acuerdo, es una muy buena ley. Entonces, fíjate, en el artículo 54 hablan de la transferencia del promotor a los propietarios. Entonces, en ese artículo ya no es ni siquiera una junta directiva, sino una junta transitoria. Y desde ese preciso momento, estas personas que por casualidad fueron los primeros que les llegó el llamado para la protocolización de su propiedad,
no necesariamente son expertos. La mayor probabilidad es que no sepan nada de todos estos temas. Y el promotor, a veces porque quiere, a veces porque no quiere, a veces porque le conviene o no le conviene. Nosotros hemos sido promotores y nosotros entregamos unas cosas que llamamos manuales del propietario de lo que es su parte privativa y un manual de lo que son cosas de conjunto. Ese manual de lo que es de los sistemas vitales del conjunto como tal, ya sea vertical o horizontal, o sea, un pH en vertical o un pH en viviendas horizontales, en viviendas unifamiliares, es supremamente difícil de entregar a estas personas porque no comprenden, porque no están preparados para eso. Entonces, en ese momento, la participación de expertos es importante para que ese experto le diga a los dueños de las propiedades: te falta que te den un manual de cómo vas a atender, por decirte, la planta de emergencia. Claro. Pero espérate, la planta de emergencia le están faltando los switches de protección. ¿A dónde están? Promotor, hágame el favor, venga a poner los switches de protección. Totalmente. Por decir unas cosas sencillas y así cantidad de cosas. Y como te digo, lo que esta ley establece en cuanto a las asesorías técnicas y legales y técnico-legales es de suprema importancia y es lo que a lo mejor en APAPRO y en este tipo de programas queremos impactar principalmente a los administradores, porque estos administradores son los que tienen que primero tomar conciencia de esta limitación natural, no pecaminosa, de no saber, ¿ok? Claro, y que tienen que buscar asesores. En derecho hay un principio, perdón. No, dale, sí, en derecho hay un principio que el desconocimiento de ley no te exime de la culpa. Pasa lo mismo en estos temas de los mantenimientos de la estructura. No quiero interrumpir la conversación, está fluyendo muy bien, pero quiero darle un protagonismo a Amandita, que está en controles, para que nos diga lo de las frecuencias y cómo contactarlo y las menciones. Buenos días, perdón. Estamos en Radio Panamá, hablemos de pH. Sintonícenos en las frecuencias Radio Panamá 94.5 FM, Colón 94.7, Bocas del Toro 97.7, Darién 101.5 y Provincia Central de 104.3. Los teléfonos de cabina son 378-2711, 378-2712. Tengo una pregunta acá de un oyente que dice: ¿esa ley solo aplica para edificios privados o están incluidos los edificios de las instituciones? Porque algunas instalaciones del gobierno están alquiladas. Bueno, la pregunta está como complicada. No está complicada. Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, la ley es de propiedad horizontal, pero creo que ella se refiere a la certificación de los edificios, que esa ley no existe todavía porque nunca llegó a la gatera. Donde hablaron de presupuesto para los bomberos, hasta ahí llegó. Sí, pero también hay un tema, ¿no? También entender que hasta donde yo sé, Felipe, me corrijas ahí si estoy errado, el Estado como tal. El Estado, por ejemplo, que alquila un espacio, un pH muy famoso aquí en la varios pH. Son varios. Carlos Alfaro. Lo alquila su totalidad, pero lo alquila su totalidad, pero no es un dueño. No es un dueño, pero el dueño tiene que darle mantenimiento. Claro, exactamente. Claro, y exigir el mantenimiento. Claro, y tiene que exigir el mantenimiento. Bueno, no sabemos cuál es el contenido del contrato, porque el contrato hay contratos, por ejemplo, hay contratos en PH donde le alquilan a la persona y la persona es responsable de darle mantenimiento a la línea blanca y al aire acondicionado. Sin embargo, hay otros que dicen no, el propietario se encarga de dar los mantenimientos porque quiere asegurarse de que esos aparatos estén en buen estado. Hubo un caso muy famoso del Seguro Social, donde un edificio donde el propietario no le daba mantenimiento, la caja pagaba bien por ese alquiler, tarde, pero pagaba al final. Y no cumplieron con los mantenimientos y al final se rescindió el contrato. Y la persona, entonces, el edificio quedó abandonado. Era un edificio muy famoso en la 5 de mayo y ya. Y nada. Ya hasta ahí llegó. Hasta llegó. Entonces, sí, claro, el propietario tiene que darle mantenimiento, aunque sea una institución estatal. Que pague tarde y todo lo demás, bueno, una situación diferente. No, claro, total. Tenemos la ingeniera y la arquitecta. Entonces, pensemos en esto. Voy a hacer un contrato de pintura. Yo soy administrador. Tengo 30 y pico de años, 36, 37, tirando la cédula al suelo de administrar propiedad horizontal. Primero en Miami y ahora acá en Panamá. Pero es un edificio tranquilo, tu edificio es tranquilo. No, pero tranquilo. Fíjate, mira, yo tuve situaciones complicadas. No. Estamos hablando de mantenimiento. De esos edificios belicosos. Imagínense, ingeniera y arquitecta, que a mí me tocó, embarazada de Amanda,
dirigir a todos los trabajadores después del huracán Andrew. Estaba yo embarazada, lidiando con ese problema sin luz, sin agua. O sea, ella es huracán. Ella es un huracán, por eso ella es así. Ella es un huracán. Entonces, imagínense si yo era inocente, una anécdota. Imagínense que yo era inocente, que Justin tenía 3 añitos y Amanda estaba en mi barriga. Y yo estaba viendo a mi suegra, a los abuelos de ellos, a mi esposo, todo el mundo acostado en el piso, durmiendo lo más tranquilo, y yo viéndolo sentada en el sofá. Yo digo, si esta vaina se levanta el techo, yo me tiro el sofá encima con mis 2 hijos. Oye, claro, al día siguiente, cuando salgo, veo que los árboles encaramados en los lugares, los botes en la calle, los carros movidos del lugar, y es que bastante bien que me hubiera ido con ese sofá. Sí, La cosa es que yo traigo esa cultura de mantenimiento y traigo esa cultura, ese aprendizaje no lo tuve aquí en Panamá, lo tuve en Estados Unidos, todo lo que era el mantenimiento forzado de las instalaciones y después las reparaciones, porque después de que hubo el huracán, tuvimos que reponer los aires acondicionados, reponer la pintura, reponer todo lo que era la impermeabilización de las azoteas y hacer todo el trabajo de nuevo en cada uno de los edificios que manejábamos. Y eso fue una tarea que yo agotadora. Yo me vine para Panamá, yo esta cosa no la vivo más nunca en mi vida. Y me regresé, porque la verdad es que le cogí miedo al huracán. Y bueno, eso ahora aquí en Panamá sí me llama mucho la atención de que usted ve edificios en barrios supuestamente muy buenos como Paitilla, y los edificios están afuera cayéndose abajo. Hay una ley municipal que dice que hay que pintar, no lo hacen, bueno, se volvemos al contrato de pintura. ¿Qué tengo que hacer yo para tener un contrato de pintura? Sé la parte legal, pero entonces la parte efectiva, técnica, para saber perfectamente cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, se deben preparar documentos claros, especificaciones, para que los contratos contengan todo lo que se va a ejecutar en la actividad, en donde la evaluación de los posibles proveedores o contratistas puedan hacerse, puedan ellos cotizar de manera muy uniforme, de tal forma que la junta directiva, la administración pueda hacer evaluaciones. De lo contrario, vamos a estar evaluando propuestas peras y manzanas, no un solo producto, ¿no? Entonces, esa es elaborar un pliego de cargos en donde se especifique todo lo que se quiere, de tal manera que los contratistas, proveedores, puedan proponer, ¿no? Sus productos con todos los alcances que la Junta Directiva y la Administración han indicado. Y volviendo al tema del doctor, como decía la ingeniera, tenemos entonces que no todos los edificios son iguales ni todos tienen las mismas necesidades. Entonces eso requiere como una auditoría de un experto para ver qué es lo que en realidad se necesita. Porque de repente yo quiero hacer y resulta que mi presupuesto no da y yo tengo que enfocarme entonces en lo que puedo pagar que sea más efectivo. Estamos hablando mucho de expertos y eso me recuerda a Amandita. Tenemos a Papro en la línea. Sí, atención profesionales de la propiedad horizontal. Si trabajas en la administración, contabilidad, derecho, ingeniería o arquitectura, te invitamos a ser parte de APAPRO. Accede a capacitaciones, comparte experiencias y contribuye al desarrollo de las mejores prácticas en el sector. Únete hoy y crezcamos juntos. Para más información, contáctenos a correo afiliacionapapro@gmail.com. Gracias, Amandita. Y siguiendo con esa línea de idea, y voy con una pregunta que, haciendo la continuidad, disculpen. En Panamá hay muchos sucesos que nosotros descartamos y no sabemos qué hacer después de eso. O sea, aquí en Panamá nosotros no estamos acostumbrados a temblores de magnitudes muy grandes, pero pasan. Más, me recuerdo que hubo un temblor hace 2017, 2016 creo que fue. Me agarró en el piso 23 de un edificio de un banco y eso se ha tambaleado como si la vida no existiera y yo sentía que estaba bailando. Entonces, después de estos incidentes, nadie revisa que las cosas estén bien. Y como están estructurados los edificios ahorita, yo le digo bombón porque son los conectores de gas
que está afuera, externo, se puede quebrar y nadie le da seguimiento. Aquí es donde entran el rol del idóneo, ¿no? De revisar que la estructura esté funcional, darle continuidad. ¿Qué me comenta de eso? Mira, en lo que son los cálculos estructurales en Panamá, se rigen por alguna norma americana. ¿Okay? No, acuérdate que no tenemos aquí nosotros, desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura, no tenemos normas propias, sino que tenemos algunas normas propias, pero en este caso se rigen por, los calculistas estructurales se rigen por una norma americana. Claro. Eso da seguridad de que las estructuras nuevas tienen la capacidad para soportar los movimientos esperados estadísticamente en la zona. ¿Qué ocurre con ese movimiento que tú sentiste muy alto? Que los edificios que nosotros calculamos y construimos acá en Panamá son edificios muy esbeltos y que tienen mucha flexibilidad. Que eso tiene una ventaja desde el punto de vista de que son edificios muy eficientes para soportar esos movimientos telúricos, ¿ok? Pero tienen que tener ciertos cuidados porque ese movimiento que tú sentiste lo sintieron todos los elementos que están embutidos allí. Ahí está. Nosotros hemos aprendido, en los últimos quizá 15 años, hemos aprendido a cómo las baldosas de los pisos no se nos exploten. Eso ha costado mucho dinero a los promotores, a los propietarios, incomodidades. Ya es mucho menos, porque hemos aprendido a poner juntas de dilatación y hacer trabajos que permitiendo a la estructura moverse para lo cual está diseñada, también entonces proteger otros elementos. No estoy tan segura, pero he visto algunos diseños últimamente que lo contemplan, de que las tuberías, en vez de estar completamente embutidas dentro de las paredes y los curtain wall y todos los elementos sólidos, estén más bien dentro de ductos. Entonces puede quebrarse o rajarse el ducto sin que la misma estructura del edificio entre en peligro, y las tuberías también se le dan cierta flexibilidad y entonces no se rompen. Claro, y es importante porque también tenemos el fenómeno de la sedimentación del edificio. No, el asentamiento. Sedimentación, no asentamiento. Café. Perdón. Donde el edificio se mueve. Simplemente porque está... Que tiene la vida sísmica abajo. Está teniendo su vida sísmica. Entonces, sí. Pero volviendo al tema del contrato, entonces, porque sí, necesitamos entonces, estamos claros, primero hacer un reconocimiento, junta directiva, administración, que no somos expertos en todo. Por más que quieran hacerse los miembros de la junta directiva, créese además que se la saben todas. No se la saben ni nosotros tampoco, los administradores. Entonces viene un tema de buscar esa asesoría para saber qué es lo que necesitamos para ese mantenimiento de ese edificio basado en nuestro presupuesto y nuestro alcance. Porque a veces, mira, a mí como abogada me toca ir a asambleas y yo me quedo sorprendida cuando la gente comienza a hablar de proyectos y a veces $500,000 de proyectos y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde están todos esos millonarios aquí en Panamá que pueden solventar semejante cantidad de dinero, de gastos en un PH? Y curiosamente tengo que decir que en los PHs, donde la gente tiene supuestamente un recurso económico más grande, son los más pichirres. Entonces son los que más lloran, los más lloran miseria. Por eso tienen plata. Sí, por eso ayer yo le decía eso a la gente en mi oficina, porque yo normal, si me tengo que gastar $5 en algo, me lo gasto. Pero el que tiene plata no. Eso es una cosa horrible. Entonces viene esa cuota extraordinaria no cabe en un bolsillo. No, es una cosa muy fea. Entonces agarra y yo veo cómo salen estas cuotas extraordinarias. Yo digo, a veces digo que la gente cuestiona, pero a veces veo que la gente no dice nada. Y yo, Dios mío, a mí me dicen que yo tengo que pagar $500,000 una cuota extraordinaria y yo mato a alguien, porque la verdad es que tienen que demostrarme por qué se quieren gastar cada centavo de ese dinero. Entonces, ver la necesidad, ver realmente cuál es el alcance económico del edificio, hasta dónde puede dar, porque hay personas que de a mala pueden pagar la cuota de gastos comunes. Ahora imagínate una cuota extraordinaria. Entonces yo creo que todas esas cuotas extraordinarias exageradas podrían verse disminuidas con una asesoría correcta. Lo que pasa es que, primero, el cálculo, siempre lo hemos dicho, el cálculo inicial de la cuota de mantenimiento de un PH al final del día no se hace correctamente. No he conocido promotora alguna que lo haga de forma eficiente y que lo calcule mínimo a que esa cuota cubra el presupuesto. Cubra el presupuesto y los posibles daños que surjan por el pasar del tiempo, como dice la ingeniera y la arquitecta. No he encontrado, o sea, siempre al final
La cuota tiene que aumentarse porque tiene que aumentar. Felipe, Entonces no suman los temas que han conversado las panelistas, no suman el aumento del salario mínimo, el aumento de precios, no lo suman. Al final se vende una cuota bonita, pero al final a los 5 años tienes que aumentarla y la gente se siente entonces estafada, dice que por qué, que la administración es la culpable, que la junta directiva es la culpable, que se están gastando la plata en tonterías y entonces pasan los problemas y el problema nace del inicio. Quiero amarrar el tema de la asesoría, de los ingenieros y arquitectos para el pliego y para la revisión de los trabajos y para la evaluación de los trabajos, porque esos son diferentes momentos de la contratación, y llevar también la importancia de que dentro del contrato, Felipe, la fianza de pago adelantado, Claro. la fianza de cumplimiento, Claro. Justin, el seguro y la póliza de, Y la póliza de todo seguro de daños a terceros, y que sea revisado que el de endoso que se ponga como los dueños del PH, que son terceros también. Esas sí son palabras de pelea. Ajá. No, Y entonces hablaron de guerra quieren paz. no, y la otra cosa también es cómo Felipe al final, bueno, hizo un mal contrato, no le puse fianza, no le puse nada. ¿Cómo se recupera eso? O sea, fallé, todo lo hice a la maldita sea, no busqué la ingeniera, vine, agarré y hice un contrato yo mismo. Me metí dije ChatGPT, hazme un contrato. Y ChatGPT te tiró tu contrato y eres lo máximo. Lamentablemente aquí nadie en media, eso lo conversamos, un diplomado que estamos y todo el mundo se va a los juzgados a resolver la situación. Sí, Pero ¿qué pero pasa? sale O más sea, caro. Sale caro. Y Al es que final, al final del día es difícil. Después pero, que firmas un contrato, y ustedes como Claro. abogados lo saben, ¿Cuántos después que años? firman un contrato no, ahora, es así, muy pero difícil. Ahora como Recoger. empezar civil, en 1 año y medio vamos a resolver el problema. Según la Según las promesa. expectativas. según la esperanza, promesa. prendamos la Pero vela. mentira, no, yo Esperemos. primero eso va a ser así. ¿verdad? Oremos. Oye, y ojo, ahí Yo estaba viendo, rapidito la más, pero eso es un paréntesis, ya vale la palabra Justin. ¿Sabes cuántas causas civiles hay activas ahora mismo? Según las estadísticas que vimos en la última clase. ¿Cuántas? 25.000 causas. No, No. eso no termina 25.000. más nunca de fallar esa cosa. Imagínate nada más. 25.000 activas. ¿Cuántas quejas habrá en la dirección de PH ahorita bueno, hay mismo? que llamar a la Pobrecitos. licenciada Wendy, A pobre Wendy, licenciada Wendy. pobrecita Bueno, Wendy. yo te- Saludos a Wendy. pero ahí es donde es importante también mencionar de que cuando nosotros estamos como profesionales buscando ayuda de otros profesionales, o sea, aquí nadie se le está impidiendo, porque aquí mucha gente dice, bueno, aquí podemos estar mencionando de que tenemos que buscar empresas con reputación, con conocimiento. No, simplemente estamos buscando personas que estén preparadas para lo que se le está encargando. Y en parte de esto, y parte de la entrada de esto es de que el profesional pueda prepararse tanto desde el lado del PH como el que ofrece el servicio. Si yo le pido a ustedes una fianza de cumplimiento, una fianza de anticipo, una fianza de garantía, a ustedes no les parece mal porque uno confía en su trabajo, ¿no? Es común. Yo siempre he tenido como una banderita roja de que cuando un profesional se me niega a darme uno de estos documentos, ya hay un problema. Bueno, Descártalo. todo tiene su Descártalo. final y nada dura para siempre. Sí, Todo tiene su siempre. final y nada dura para siempre. Necesitamos ahora que digan sus palabras finales, sus contactos, porque son las 11:56 de la mañana aquí en Radio Panamá y ya se nos acaba el tiempo. Sí, el mensaje que yo creo que podemos dar tanto a los administradores, a la junta directiva y a lo que es la asamblea, o sea, a todo propietario de cualquier propiedad horizontal, es que la propiedad horizontal no se puede gestionar de manera improvisada y que cada decisión que se vaya a tomar dentro de la asamblea, que la preparación que hace el administrador, el análisis que hace la junta directiva para llevarlo a asamblea, debe estar respaldada por expertos idóneos y que eso terminemos de entender o empecemos a entender que no es un lujo, sino que es una necesidad que ya esta ley nos obliga y que además es práctica porque nos ayuda a no desperdiciar dinero. O sea, que Su tiene una contacto. bonita reacción. Una Su bonita contacto. reacción. Tu contacto. Así, ingeniera Rosa Espinal, estamos a la orden en el 6628-9040. Yo lo último que agrego es que el profesional idóneo para las juntas directivas, para los administradores, son un fortalecimiento para que ellos hagan su gestión. Gracias. Hombre, gracias. Tu contacto. Pueden comunicarse conmigo al 6673-7973, Ana María Vélez.
Excelente, hombre. Listo, entonces, queridos bienvenida. radio Gracias por escuchas, todo. con esto Bienvenida. saludando a Pinky Concepción, que hoy lo Oye, dejamos no ha por saludado a fuera. Pinky. Está cruel, Muchas cruel. gracias, sí. Tengo que darle las gracias No. públicamente a Pinky, que me recuperó mi programa de la semana pasada tan lindo. Gracias, Pinky. Saludos a todos y que tengan un excelente fin de semana. Saludos, Excelente. muchas gracias. Gracias por la Gracias por invitación. todo.